Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. Gracias por acompañarnos. Recientemente fue celebrado a lo largo de todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Estamos hablando de una jornada que no solo celebra la diversidad, sino que además mantiene en pie y refuerza los reclamos por derechos que históricamente le han sido negados a la comunidad. Y nos acompaña desde Buenos Aires César Sigliuti. Él es presidente de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. César, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24, es un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder participar de este programa en este marco que para nosotros nos resulta muy importante desde la comunidad, como es el Día del Orgullo. César, bueno, en el año 1992, usted junto a otro gran referente, ¿no?, de la comunidad, estamos hablando de Carlos Jáuregui, imagino que también junto a más personas inauguraron la Marcha del Orgullo en Argentina, y esa palabra, precisamente orgullo, fue objeto de debates, ¿no?, y también de cierta resistencia incluso al interior de la propia comunidad LGBTI. Cuéntenos qué era lo que hacía ruido en la palabra orgullo y cómo fue todo ese proceso hasta aceptar no solo el término, sino también ese sentimiento que implica, ¿verdad? Mira, la idea de la marcha se le ocurrió a Carlos, estábamos los dos solos en casa y él propuso la palabra, hacer una marcha con la palabra dignidad. Porque la palabra dignidad era la que se había usado durante muchos años en Argentina, justamente para esta fecha. Y yo le dije, le digo, mira, Carlos, me parece que ya es hora de usar la palabra orgullo, porque la traducción de pride en inglés es orgullo. Y además, porque orgullo es el antónimo de la vergüenza. Y la vergüenza es ese sentimiento que quisieron imponernos por nuestra identidad. Entonces, Carlos lo redondeó y estableció esa gran frase, digamos, que tiene una gran importancia, una gran difusión, que el orgullo es la respuesta a esa vergüenza que intentaron imponernos acá. Y con respecto a lo que fue, digamos, la difusión, que fue en esa época, nosotros hacíamos volanteadas en los lugares de encuentro, y nuestra propia comunidad nos decía, ¿pero orgullo de qué? ¿Por qué tenemos que sentir orgullo? Y bueno, hubo que explicarlo. Y después también, después de la primera marcha, que tuvo mucha difusión a través de los medios de comunicación, también todos los periodistas cuestionaban la palabra orgullo. Bueno, tuvimos que salir a explicarlas, y de a poco ese sentimiento fue arraigándose hasta constituirse, te diría, en un tema de identidad. Y nos parece muy importante porque a 27 años, a 28 años de esa marcha, ¿viste? El orgullo es una cosa que lo expresamos de una manera tan evidente, ¿no?, que estamos muy contentos de haber trabajado en ese sentido. ¿Y cómo fue, César, aquella marcha de 1992 en ese contexto, a diferencia sobre todo de las últimas? Bueno, al ser la primera teníamos una expectativa, ¿entendés?, que no sabíamos cómo iba a reaccionar nuestra comunidad. Y como gran producción teníamos un megáfono. Así que estábamos acá es invierno, en esa época, estábamos todos muy abrigados, esperando a ver cuántas personas venían. Y vinieron más de 300. Y la mitad tenía máscaras, y nosotros repartíamos máscaras, porque en esa época aparecer en un medio público tenía las consecuencias como que te echaran de tu casa, te pelearan con tus padres y con tu familia, o que directamente te echaran de trabajo. Así que esa fue la primera, y cada año tuvimos la suerte, digamos, de duplicar la convocatoria. Y en la última marcha fueron más de 500.000 personas. Así que estamos muy contentos. Me sensibiliza mucho haber sido uno de los actores, ¿no?, de la marcha del orgullo LGBTI acá en Argentina.
César, usted hacía recientemente referencia precisamente a una frase del gran Carlos Jauregui que quedó inmortalizada, no es como un icono para la comunidad. Esta frase es: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, decía su compañero de activismo y un enorme referente, como decías. Además de responder demostrando este orgullo, ¿no? ¿Cómo vencer, César, todos los tipos de violencia de las que son víctimas las personas LGBTI? Mira, yo creo que primero hay que empezar con un tema personal. El tema personal es justamente el tema identitario. Identificarse con la palabra orgullo, identificarse con la palabra, viste, comunidad, y también identificarse en la lucha de los derechos humanos. Y eso te da una identidad que a nosotros nos parece la más valiosa. Y con respecto a la conquista de todos los derechos que en Argentina, por ejemplo, fueron vanguardia, como fue la unión civil, el matrimonio igualitario, la identidad de género, fue todo un proceso que empezó dentro de la militancia y dentro de los organismos. Por ejemplo, el proyecto de ley de unión civil lo presentó a la comunidad homosexual argentina, y la ley de matrimonio igualitario, que fue la primera de toda Latinoamérica y el Caribe, fue también militada por todas las organizaciones de nuestra comunidad LGBTIQ del país. Y fue una lucha, diría, casi épica, porque tuvimos un gran enfrentamiento de parte de la Iglesia Vaticana, que ellos mismos lo denominaron como una guerra santa. Y, por ejemplo, dos días antes del tratamiento de la ley, hice una manifestación multitudinaria en contra del matrimonio igualitario. Así que tuvimos que pelearlo en las calles, tuvimos que pelearlo con los políticos, tuvimos que pelearlo con toda esta discriminación histórica, y finalmente ganamos la batalla, porque además teníamos la razón. ¿La razón cuál es? Tener los mismos derechos que tiene el resto de la sociedad. Frente a eso no hay ningún argumento, digamos, valedero, ¿no? Recordemos, César, que este año, ¿no? 2020, se cumplen 10 años de aquella histórica aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. Y el escenario, César, a lo largo del mundo es muy heterogéneo, ¿no? Mientras en algunos países hubo conquistas, como por ejemplo hablábamos en Argentina, la aprobación del matrimonio igualitario, leyes de identidad de género. En otros, mientras tanto, se criminaliza la diversidad sexual, incluso hasta con pena de muerte. En este contexto tan heterogéneo, César, ¿cuáles considera que son o que fueron las principales conquistas y también las deudas pendientes? Mira, nosotros, bueno, por supuesto que tenemos contacto con, participamos en la ILGA, por ejemplo, que es un organismo internacional muy importante, y tenemos contacto con todas las organizaciones de todo el mundo. Sobre todo, a ver, con respecto a Latinoamérica, porque existe, digamos, una cosa identitaria que nos pone, digamos, en una relación mucho más cercana que el resto del mundo. Y también entendemos que el haber sido los primeros hizo que sucediera en otros lugares, y va a seguir sucediendo. Es una cuestión de tiempo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cuáles serían las otras conquistas que faltan? Yo diría, por ejemplo, en Argentina actualmente estamos trabajando para una ley laboral de cupo travesti trans, para que las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad de nuestra comunidad, que son las personas travestis trans, puedan acceder, a un empleo. Y eso está muy avanzado. Estamos trabajando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y ese es otro de los escalones más. Las otras cosas pendientes es en Argentina una ley antidiscriminatoria que incluye la orientación sexual y la identidad de género, y después también actualizar la ley contra el VIH-Sida, porque si bien en su momento fue una ley
de mucha vanguardia, actualmente está un poco desactualizada y, por ejemplo, no incluye el tema de las 3 hepatitis, que para todas las personas que tenemos VIH, el tomar las pastillas, eso trae, diría, serias consecuencias en nuestros hígados, ¿no? Entonces, bueno, en esos temas estamos trabajando, que son muchos, que nos tienen realmente muy ocupados todo el tiempo. César hablaba precisamente recién, ¿no? Un poco de las deudas pendientes y como decía usted mismo, la comunidad trans es una de las más vulnerables dentro del colectivo LGBTI. ¿Cuál es la situación del colectivo trans en América Latina hoy en día? Mira, la verdad que es devastador. Se hicieron muchos estudios. El promedio de vida de una persona travesti trans es la mitad que cualquier otra persona. Llegan con mucho esfuerzo a los 40 años. El 80% está en situación de prostitución. Y con el tema de la pandemia, imagínate vos cómo se agrava esa situación, porque no pueden ni generar ningún ingreso de subsistencia. Así que la CHA, junto con otras organizaciones, fundamos el Frente Orgullo y Lucha, y estamos, entre otras cosas, haciendo toda una campaña que se llama Nos Cuidamos Entre Todes, donde distribuimos bolsones de alimento, artículos de higiene, artículos de limpieza, y te diría, ahora en la actualidad estamos repartiendo a 2.000 personas, así que imagínate vos el esfuerzo y la necesidad que tienen nuestras compañeras travesti trans. César Sigliuti, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Y muchas gracias por la posibilidad de poder expresar estas cosas que nos están sucediendo a nosotros. No, por favor, ha sido un placer. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y, por supuesto, también en france24.com.